Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a darle comienzo al estudio de esta noche. Hemos hecho una pausa en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 16. Ya el capítulo 15 lo terminamos. Y hemos hecho una pausa en Hechos capítulo 16. Comenzamos a dar un pequeño estudio acerca de la lengua, ¿verdad? De cómo nosotros nos comunicamos, ¿verdad? Cómo nosotros, el efecto de la lengua, las consecuencias de cómo usamos nuestra lengua, ¿verdad? Pero vamos a hacer una pausa de eso también porque tenemos un estudio muy especial en esta noche. Y esta noche va a estar dándonos un estudio nuestro hermano Luis Rodríguez. Así que vamos a dejar que él pase por aquí para que él tome control del estudio en esta noche. A Cristo. Amén, amén. Que Señor bendiga a la iglesia. Amén. Gracias y paz en esta noche. Para mí es un privilegio estar un jueves, donde hace tiempo no venía un jueves, no tenía, ¿verdad?, el tiempo. Y gracias al Señor tengo este privilegio. A mí me encantan los estudios bíblicos y para mí es un honor que la iglesia me dé esta oportunidad. Y en esta noche el tema va a ser la apologética, un tema que es muy, muy importante, muy serio y muy interesante a la vez porque nos ayuda a defender lo que creemos y por qué lo creemos. Amén. La base bíblica para esta noche van a ser varias, pero vamos a enfocarnos en 1 Pedro 3:15. Un texto, creo que es el texto más común que se utiliza para el tema de la apologética. Creo que es bastante claro en eso. Cuando lo tengan me pueden avisar. 1 Pedro 3:15. Me gusta esa esquina allí. Se ve cómoda. Amén. Ok, la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, si no, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Amén, Señor, te damos gracias por esta palabra que hemos leído. Te pido, Señor, que seas tú quien dirija este estudio bíblico. De nada nos sirve, Señor, crear fórmulas, estrategias y pretender defender el Evangelio si tú no nos ayudas a defenderlo, Señor. El Evangelio es tuyo, Señor. Y por agradecimiento a ti, por tu gracia y por amor a las personas que andan en confusión, queremos desarrollar este estudio, Señor. Queremos aprenderlo, queremos aplicarlo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues como dije al principio, el tema sería la apologética. ¿Alguien sabe a qué se refiere la apologética? Yo puedo contestar, pero yo voy a dejar que la gente conteste. ¿Alguna idea basado en el texto que acabamos de leer? La vida cristiana. Tiene que ver con la vida cristiana. ¿Cómo es apología? Apología. Apologética. Eso no viene de Apolo. No necesariamente, no. Ahora todo el mundo Parece, pero no. todo el mundo No. contestó. Él dijo que nos llevaron por el texto. Ahí está, muy bien, muy bien. Basado en el texto, ¿a qué creen que se refiere la apologética? La defensa de la fe. Ahí estamos. ¿Dónde está mi chocolate? ¿Dónde está mi chocolate? Tenemos dos. Ahí está. Son apologéticas. Dough, ¿ok?
Ah, ok. Claro. Específico. Muy bien. Apologética significa, ¿verdad? En palabras simples, es la defensa de la fe cristiana. Amén. Si vamos un poquito más allá, la apologética viene de la palabra griega apología, que significa hablar en defensa. La palabra como tal se puede utilizar en términos seculares, pero cuando utilizamos la palabra apologética dentro de la teología sistemática, pues entonces esa defensa, hablar en defensa se vuelve más específica, hablar en defensa de la fe cristiana. Así que tenemos aquí la teología sistemática. ¿Verdad? La teología sistemática viene siendo como una sombrilla. Y la puntita de la sombrilla sería la teología sistemática. Ahora, dentro de las ramas de la sombrilla tenemos la apologética. Hay muchísimas otras ramitas que están dentro de la teología sistemática. Pero antes de eso, ¿qué entonces, si vamos a estar hablando que es parte de un sistema, del sistema de la teología sistemática, qué sería entonces la teología sistemática? No se peleen. Vamos a dividir esto aquí. Teo es Dios, ajá. Y logos, logía, sería el estudio de Dios, pero no solo eso, sino que tenemos que es sistemática. ¿Qué significa sistemática? ¿De qué le suena sistemática? Sistema. Un sistema está compuesto por varias unidades que están relacionadas entre sí para formar un sistema, ¿verdad? Varias unidades enlazadas entre sí para formar un sistema. Como el cuerpo humano que está compuesto de diferentes sistemas. El cuerpo humano es un sistema, muchos sistemas. El universo es un sistema, el planeta es un sistema, los ecosistemas son un sistema. Varias unidades, ¿verdad?, relacionadas entre sí para formar algo. Tenemos dentro de la teología, tenemos muchas cositas. Tenemos la teología propia, que es el estudio de Dios el Padre. Tenemos la cristología, que creo que es bastante clara, el estudio de Dios el Hijo, de Cristo. La neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. Tenemos la bibliología, es el estudio de la Biblia. La soterología, que es el estudio de la salvación. Eclesiología, el estudio de la iglesia. La escatología, que es el estudio de eventos futuros, especialmente enfocado en los fines de los tiempos, pero realmente eventos futuros que aún no han ocurrido. La angelología, que es el estudio de los ángeles. Demonología, el estudio de los demonios. Antropología cristiana, que es el estudio de los seres humanos desde la perspectiva bíblica. Y realmente es un sinnúmero mucho más amplio, ¿verdad? Dependiendo de la rama del cristianismo o de la denominación, hay más énfasis en uno que en otro. También está la marianología, que es el estudio de María, y josetología y un sinnúmero de logías. Y todos caen dentro de la teología sistemática. Ok. Ahora, suena un poco, ¿cómo decirlo?, extrabíblico hasta cierto punto, porque tal vez las palabras en sí suenan ajenas a las palabras que utiliza la Biblia en sí misma. ¿Verdad? No escuchamos la palabra teología, ni sistemática, ni apologética en la Biblia. Pero mi pregunta es, ¿el hecho de que la Biblia no mencione literalmente una palabra significa que es antibíblico? Pregunta. No. Ok. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos el ejemplo el más básico, el más que se da, que es la Trinidad. No está en la Biblia, pero en base a diferentes versículos y estudios o análisis de la misma Biblia, o sea, se llegó a la conclusión que, pues mira, se supone que Dios es un Dios trino. Y ahí sale a grandes rasgos, de ahí que sale la Trinidad. Exacto. La teología sistemática lo que hace es crear conceptos. El hecho de que cree conceptos no significa que esté inventando algo nuevo.
Simplemente está condensando lo que ya existe en un solo lugar, en un concepto. Ahora, como dije, ¿es la apologética algo bíblico? Bueno, vamos a ver lo que dice Pablo sobre la defensa del Evangelio en Filipenses capítulo 1, versículos 7 al 16. Filipenses 1, 7 al 16. Amén. Ok, en este pasaje, en Filipenses capítulo 1, versículos 17 al 16, Pablo menciona: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, palabras clave, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el extrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento, palabras clave, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios, palabras clave. Para mí el vivir es Cristo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Palabras clave. Algunos de la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, ya vamos a ver eso, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Ahí vemos varias palabras clave, varias frases clave en esto de la apologética. Pablo básicamente pasó todo su ministerio haciendo apologética. Qué mucho ataque recibió esta persona, este apóstol del Señor, y cómo él tuvo que corregir todas estas falsas enseñanzas. Ahora vamos a saber cómo es que podemos defender, corregir bíblicamente. Primero que todo, como mencionamos en 1 Pedro 3:15, nos da una especie de fórmula. Tenemos que hacerlo en santidad. O sea, si vamos a defender el Evangelio, no podemos defenderlo desde nuestra propia perspectiva, sino de la perspectiva de Dios. Es lo primero. Dice: si no, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados, santidad, siempre preparados. Esto conlleva disciplina. Y hacerlo con mansedumbre y reverencia. Reverencia. Okay. Desafortunadamente muchas personas, yo lo he visto, dicen practicar la apologética, pero su forma de hacerla es basada en su propia opinión, su propia sabiduría. Lo hacen por defender un dogma, porque el líder religioso a la denominación que pertenece simplemente lo dice, pero eso no es apologética. Tenemos que santificar al Señor en nuestros corazones, y para hacer eso sería lo contrario, llenar nuestro corazón de dogmas que dice el hombre, de rudimentos del mundo.
La única forma de estar siempre preparados realmente es a través de la lectura de la palabra. Y esta parte es clave. Muchas personas llegan a un debate bíblico, llegan al punto de que piensan que están agradando al Señor por el simple hecho de decir que están defendiendo la Escritura, pero no lo hacen con mansedumbre ni reverencia. Las personas empiezan a creerse mayores que la otra persona que está tratando también de defenderse. Totalmente erróneo, totalmente antibíblico. Al contrario, debemos de considerar al otro como mayores, superiores a nosotros mismos. Puede estar un error, pero sigue siendo, ¿verdad?, un alma, sigue siendo una persona que necesita la corrección. Y hay que hacerlo con mansedumbre. Nadie te va a coger en serio si no lo haces de esa manera. Si vienes con altanería, si vienes a estar llamándole con nombres a la otra persona, a hacer cosas extrañas que no son lo que dice la Biblia, definitivamente no estás aportando al evangelio. Ok. Sí, es importante eso que estás mencionando. Fíjate, cuando dice santificar a Cristo en nuestros corazones, es que hay que hacer un compromiso con Cristo. O sea, en la defensa de la fe, no podemos comprometer nada con nadie. Tenemos que poner a Cristo primero. Es desde la perspectiva de que Cristo está en nuestros corazones, que ahí es donde tú tocas el punto de la santidad. Lo que dice Cristo, eso es lo que hay que hablar. O sea, que tenemos que santificar a Cristo en nuestros corazones. Es un compromiso con Jesucristo, en el que nuestra defensa es conforme a las Escrituras, sin importar lo que nos pueda suceder. Porque tenemos un compromiso con Cristo. Por eso que dice santificar a Cristo en vuestros corazones. O sea, que eso es lo primero que tiene que surgir en una apologética. Que si vamos a perder amistades, bueno, Cristo viene primero. Claro. ¿Verdad? La familia nos va a abandonar, Cristo viene primero. Que si no nos van a tratar bien en el trabajo, Cristo viene primero. Ese es el asunto de la apologética, ¿verdad? De santificar a Cristo en vuestros corazones. Voy a brincar el de siempre preparados, pero por ejemplo aquí mansedumbre y reverencia, que tú acabas de decir que hay personas que inmediatamente comienzan a etiquetear y a usar nombres y a señalar y a juzgar. Y eso es una estrategia que vamos a mencionar también, que es una estrategia falsa en la argumentación. Sí, eso es una falacia que se usa para tratar de desacreditar al que está defendiendo la fe. Lo cual es una especie de manipulación. Sí, es una manipulación. Ahora mismo en Facebook hay un caballero ahí, no voy a mencionar el nombre, pero hay un caballero que dijo algo: ustedes los calvinistas, básicamente lo que quiso decir es que ustedes lo que enseñan es una vida de pecado y ustedes enseñan a la gente a pecar y al liberalismo y todo esto. Y yo le respondí, claro, con mansedumbre y reverencia, le dije, fíjese, el error de ustedes es que usted está sacando un espantapájaros, esa falacia espantapájaros, porque eso es una falacia, espantapájaros. Sí. Ellos crean esa mentira para pintar nuestra doctrina. La doctrina no es nuestra, es del Señor. Las doctrinas de la gracia como algo pervertido, cuando eso no es lo que nosotros creemos ni enseñamos. Como una pantalla de humo. Una pantalla de humo, exacto. Y entonces, pues en esa conversación, yo le pregunté a él, ya que a usted le gusta estar etiqueteando a las personas, ¿le gustaría que yo le llame a usted arminiano y legalista? Porque eso es una manera de tú inmediatamente desacreditar el carácter de la persona para ponerlo por el piso, para así supuestamente desacreditar lo que la persona está declarando o argumentando. O sea que yo le respondo de esa manera, le digo, ¿a usted le gusta que le hablen de esa manera? ¿Entiende? ¿Cómo se siente usted? Porque yo quiero que él vea lo que él está haciendo. Sí. Es como revertir su argumento para que tenga una mayor comprensión de lo que está haciendo. Exacto. Vámonos por la Biblia. Vamos a usar argumentos inteligentes, razonables, a través de las Escrituras. Claro. No el de estar etiqueteando a las personas y señalándolo. Entonces me dice, salte del mundo. O sea, yo le dije, ¿usted me conoce a mí? ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Usted ha visto el tipo de vida que yo vivo para acusarme de que vivo en el mundo? ¿Qué tal si yo le digo a usted, salte del legalismo y del fariseísmo? O sea, lo estoy haciendo con respeto, pero lo estoy haciendo para que él vea parte de la argumentación, la tontería que es, lo absurdo, el estar etiqueteando y haciendo juicios según las apariencias, que el mismo Cristo dice,
no juzguéis según las apariencias, sino Exacto. con justo juicio. Exacto. O sea que es lo que tú estás diciendo, Luis. Sí. Ya. Sí. Y eso es un buen punto, pastor, porque es un error muy común, tanto secularmente como en el mundo eclesiástico, atacar a la persona para desacreditar su argumento y así de alguna forma manipular el debate a favor de esa persona. Pero vamos a ir más en detalle sobre eso. Es una técnica que utilizan erróneamente, obviamente. Ok, el hermano Carlos mencionó la Trinidad. Vamos a hablar un poco más sobre el concepto, porque si no tenemos esto claro, otras personas van a mencionar que lo que estamos diciendo simplemente no es bíblico porque no lo mencionan literalmente. Pero vamos a explicar cómo los conceptos realmente no contradicen la Biblia, si es que es un concepto correcto, empleado correctamente. Dice, el hecho de que una palabra no se mencione literalmente en un texto no significa que no se hable de ella o que no sea descrita en ese texto, en este caso en la Biblia. Si leyéramos el versículo de Pedro que mencionamos en el 3.15, 1 Pedro 3.15, si lo leyéramos de la siguiente manera, cambiaríamos su esencia, y así diría: si no, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para hacer apologética a todo aquel que se lo demande, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Hemos cambiado la esencia, la verdad de ese versículo. Mencionamos una palabra que no existe en la Biblia. Si leyéramos el siguiente versículo, 1 de Pedro 3.15, de la siguiente manera, cambiaríamos su esencia, su verdad. Entonces dije: si no, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para hacer apologética a todo aquel que se le demande, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Dice exactamente lo mismo. Lo que hice fue crear un concepto, apologética, pero no lo inventé. Simplemente cogí los elementos ya preexistentes y los condensé dentro de un concepto. Los conceptos solo son una forma de resumir conocimientos, siendo fieles a lo que estos dicen representar. O sea, yo no puedo decir lo que acabo de decir, apologética, pero diciendo que la apologética significa permitir el liberalismo dentro de la iglesia porque Cristo es gracia. Eso es apologética. No, ya yo estoy tergiversando el versículo por completo. O sea, yo tengo que ir a la par, crear el concepto, pero que el concepto defina lo que realmente era la intención original del texto. ¿Me están siguiendo, hermano? Ok, si tienen preguntas, en confianza, interrumpan. Esto es un estudio. Aquí, un comentario que están haciendo aquí, Luis, Sí. lo hace Carlos Jafet, dice: una persona hace apologética no para vanagloriarse. La apologética se usa para que el Espíritu Santo haga la obra. Dice también él: cuando uno ataca a la persona y no al argumento, se llama la falacia ad hominem. Hermano Jorge Chávez dice: eso es así, el Espíritu Santo es quien hace la obra en su soberana voluntad. Nuestro hermano Gerardo, que está trabajando, ¿verdad? Bendito que quisiera estar aquí, pero él dice: y de esta manera, esta táctica provoca que la persona preparada llegue a desenfocarse. Por eso no se le puede poner atención a la etiqueta, el etiquetear. Y dice: y si se deja llevar, provoca un mal testimonio debido a que no se dejó dirigir por el Espíritu, sino por la misma dirección de la otra persona que viene a debatir, no en el Espíritu, llega en la carne, y es ahí que aplicamos lo espiritual a lo espiritual. Amén. Tremendos aportes. De hecho, estaba buscando esa palabra porque cuando lleguemos a los puntos de la falacia, por alguna razón no conseguía ese término, ese concepto. ¿Cómo es que lo menciona? Ad hominem. Ad hominem. Yo lo había puesto como personalización del argumento. Sí, es un ataque personal. Es un ataque personal, es acreditar la validez del argumento por el testimonio o las credenciales de esa persona, lo que no tiene nada que ver. Pero sí, están en lo cierto. Por eso puse aquí el propósito. ¿Cuál es el propósito? Primero que todo, antes de hacer apologética, ¿cuál es tu propósito y cuál es el propósito de la otra persona? Porque si no son realmente encontrar la verdad bíblica, no hay por qué envolverse en eso. Y lo vamos a explicar. Ok,
ya mencionamos el concepto de la apologética, cómo crear ese concepto no contradice la verdad bíblica, cambiando lo que dice Pedro por esa palabra. Lo mismo pasaría con el ejemplo que dijo Carlos, el concepto de la Trinidad. No aparece literalmente en la Biblia, pero sí su significado, su esencia, lo que es el concepto. Primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Literalmente el significado de la Trinidad. Si podemos decir, porque son tres los que dan testimonio en el cielo, la Trinidad, no hemos cambiado la esencia, podemos decirlo en total confianza. Ahora, este concepto, a pesar de ser bíblico, sigue siendo atacado. Eso, para la segunda parte de este estudio, quisiera presentar unos ejemplos reales de debates que siguen ocurriendo en la actualidad, de qué argumentos utilizan las personas para contradecir la Trinidad, y otros para hacerlo un poco más práctico. Esta parte 1 es más teoría que otra cosa, pero es necesaria para poder entenderla y llegar a hacer la apologética real. Ok. Vamos a ver aquí. Para resumir esto de los conceptos, antes de pasar al próximo tema, los conceptos, o sea, la Biblia, cuando lo leemos de Génesis y Apocalipsis, luce más o menos como algo así: triángulo, círculo, cuadrado, círculo, triángulo. Son una serie de temas, una serie de tópicos que no están en un orden en particular desde el punto de vista de la teología sistemática, porque un tema está aquí, otro tema está en otro libro, etcétera, etcétera. Los conceptos simplemente lo que hacen es unir todas esas definiciones características de lo que estamos hablando en un solo concepto. ¿Estamos claros en eso, verdad? Ok. ¿Qué ventajas nos ofrecen la creación de los conceptos? Nos ayudan a entender y maximizar nuestro entendimiento sobre algo o alguien. Cuando un tema es estudiado aisladamente, y en el caso de la Biblia tomar uno o pocos textos de forma aislada, es fácil sacarlos de contexto o dejar de lado uno o varios aspectos de los mismos. ¿Ok? Si no fuese por los conceptos, el estudio de la Biblia sería mucho más difícil, porque a la hora de argumentación, en vez de traer los conceptos, traen a lo mejor un versículo aislado que podría malinterpretar lo que realmente la Biblia quiere decir. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a tomar, por ejemplo, el Eclesiastés 9:5. Dice, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, y ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Esa es la situación del debate. La persona argumenta que después de la muerte todo se acabó, no hay más nada, y me dice que es bíblico por el versículo que hemos leído. ¿Qué creen de eso? ¿Cuál es el versículo? Pasa. Sí. ¿Cuál es el versículo? Eclesiastés 9:5. 9:5. Los testigos de Jehová usan ese pasaje también para hablar de que el alma se duerme, Uh-huh. de que cuando la persona muere queda ahí. Uh-huh. Que básicamente cogen literalmente y de forma aislada lo que dice Eclesiastés 9:5, que una persona cuando muere, el alma también, todo, o sea, literalmente muere, se acabó todo. Ya, polvo. Polvo, de polvo viniste, polvo volverá. Literalmente, y no toma en consideración otros aspectos de la Biblia. Pero eso se refiere nada más al cuerpo, porque el alma no
no lo toman en consideración porque el texto no menciona nada sobre eso. Y el Todo mismo- desaparece, la persona desaparece. El mismo libro de Eclesiastés nos da una clave, Ujú. porque lo que está hablando Salomón en Eclesiastés es todo bajo el sol. No está hablando de más allá del sol. O sea, todo lo que sucede aquí en la tierra Ya. es desde esa perspectiva. Hubo un movimiento reciente, le llamamos el YOLO. No sé si lo han escuchado por ahí. Un movimiento que lo mencionaban, estuvo bien, tal vez en un tono de broma, y qué sé yo, pero hay gente que se lo vivía realmente. Y esto significa, you only live once. So, solamente vives una vez. O sea que hagas y deshagas, no importa porque vives una vez y no hay consecuencias, todo va a estar bien. Le meten dos pescos al vecino y hace lo que te No importa, no importa. Y todo está bien. ¿no? Todo está bien. Ahora, ese es el peligro, ¿verdad? De coger un versículo aislado. Sin embargo, como dice el pastor, el mismo libro te da un contexto que lo que está hablando aquí Salomón es de la vida terrenal. Obviamente el cuerpo sí muere y se acabó. Pero si leyéramos la Biblia completa y tuviéramos presente el concepto del alma, pues esas cosas no pasarían. Importancia de los conceptos nuevamente. Como mencioné, pudiera ser tentador para muchos caer en la tendencia del YOLO, you only live once, solamente vives una sola vez, como ocasión para hacer y deshacer sin considerar ningún tipo de consecuencia más allá de la muerte física. Sin embargo, el concepto del alma, considerado a través de toda la Biblia, nos ayuda a entender que esto no es así. El cuerpo, aunque destruido, el alma sigue siendo eterna. Con esto podemos entender la importancia de los conceptos y su vigencia bíblica, aunque esto no estén literalmente en la Biblia. Aunque el alma se menciona en la Biblia, pero el concepto, ¿verdad?, de lo que estamos hablando es algo importante, que resume, condensa y toma en consideración todo sobre ese tema, no partes aisladas. Ahora, con esa introducción, tenemos un entendimiento, ¿verdad?, de cómo defender los conceptos que nosotros creemos, Trinidad, apologética y todo lo que es la teología sistemática. Ahora, ¿cuándo debemos ser apologética? ¿Cuándo? En todo tiempo, dice el pasaje. ¿Todo tiempo? Ok. Bueno, dice que hay que estar preparado. Ok, ahora sí. Vamos a partir de ahí. Sí. La Biblia dice, nos insta a estar siempre preparados, pero no siempre debemos envolvernos en un ambiente de apologética. Todo depende del propósito, como mencioné al principio. ¿Cuál es el propósito de que tú estés retando mi fe? ¿Cuál es el propósito mío de defender la fe? ¿Verdad? Entonces, tiene que ver con eso. Como dije, si bien es cierto que la palabra nos insta a estar siempre preparados, no siempre es necesario envolvernos en un escenario apologético. Debe hacerse siempre y cuando la demanda de la misma sea genuina. Y vamos a ver eso con ejemplos bíblicos. En varias ocasiones a Jesús se le demandó que diera explicación de sus milagros y autoridad. No siempre Jesús le dio el placer de obtener las respuestas que buscaban. Jesús pudo haber hecho tremendo ensayo, tesis de por qué Él es el Hijo de Dios, por qué la autoridad con que hablaba, por qué hacía los milagros que hacía. Eso quiere decir básicamente, ¿verdad? Permiso. Eso quiere decir básicamente que no siempre que venga alguien a estar cuestionándole, uno va a estar dándole, como quien dice, explicaciones. Ujú. Okay. Ya, y tiene que ver mucho con el propósito de la persona. Especialmente Porque hay cuando... gente que lo hace para simplemente buscar un argumento para Sí. pelear contigo. Ujú. Especialmente cuando la persona lo que hace o que hizo la pregunta, se le contesta, pero no está satisfecho con eso y hace otra pregunta, pero no es con el propósito de aprender, es con el propósito de contender. Ujú. O de ofender a uno, o decirle que uno También. como que, Sí, o no como está que lo bien. que O a lo personal. Y Exacto. hay momentos en que ya uno le ha presentado todas las evidencias en blanco y negro y la persona sigue dando vueltas en su mismo argumento que ya ha sido refutado. Esa persona no está interesada en aprender. Exactamente, ya sería una pérdida de tiempo. Sí. Recuerden Quieren argumentar y buscar el placer de ganar. Se recuerden que el propósito de apologética no es ganar. No es ganar, porque si fuese ganar,
pudiéramos utilizar todo tipo de artimañas y manipulaciones y estrategias con tal de ganar. Pero el propósito no es ganar. El propósito es establecer y revelar la luz bíblica sobre el asunto que se está debatiendo. Más nada, si la persona no lo quiere creer o no, se está engañando a sí misma o quiere desviar el tema con tal de atacarte personalmente, ya eso es un tema aparte. Pero el propósito no es ganar. Ok. Jesús nunca le dio el placer a todos de obtener una respuesta racional o la respuesta que buscaban. Un ejemplo, Juan 8, 1 al 7. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 1 al 7. Vemos una escena en donde Jesús se encuentra con estas personas amables. O sea, estoy siendo sarcástico. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron: Jesús, maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribirles en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y le dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea que la intención aparente de los fariseos era que Jesús simplemente, ¿verdad?, diera su discurso sobre la ley, justificar que el acto de adulterio necesita ser condenado. Todo el mundo sabía eso. Esa no era la intención real de los fariseos. Eso a Jesús, ¿verdad?, no les dio el placer de contestarle lo que ellos esperaban. Entonces en Mateo 7, 6 dice: no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. En la Biblia el cerdo es asociado con aquel que insiste en vivir su vida de pecado. Entonces tenemos, ¿verdad?, esta persona que sin contexto, aquel que lo diría es como que bendito, está buscando la forma de saber qué es lo correcto y qué no es correcto. Pero dice, estamos hablando de un cerdo, metafóricamente, como lo menciona la Biblia. Y es esta persona que ha pecado, se le ha corregido, se le ha demostrado bíblicamente, ya la apologética se hizo, pero insiste en pecar en lo mismo tratando de justificarlo. Bueno, en tales casos pues ya no debemos de echar nuestras perlas a los cerdos. Se revuelca literalmente lo mismo, así lo mismo lo dice la Biblia. Como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al cieno, pues así hacen estas personas. No hay razón por la cual insistir. Sí podemos orar, sí podemos, ¿verdad?, pedirle a Dios por misericordia y mostrar misericordia, pero la apologética no es necesaria porque esa persona ya sabe. Por eso se le dice cerdo. Vuelve a lo mismo, ya sabe. Sería una pérdida de tiempo argumentar con aquel que no le interesa la verdad. Contrario a Jesús, no siempre podemos entender cuál es el corazón de aquel que pregunta o cuestiona nuestra fe. Jesús ya sabía porque era Jesús. Y ya de antemano, él sabía cómo responderle. Si venían con buenas intenciones, le declaraba la verdad. Si no, le hablaba por parábolas y los hacía quedar mal a ellos. Pero en el caso de nosotros, como dijo el pastor, no podemos juzgar por apariencia, sino con justo juicio. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues en este caso podemos preguntar. Podemos preguntar a la persona que nos está demandando o quisiera que defendiéramos nuestra fe. Preguntar no está mal. ¿Cuál es el propósito de saber o debatir? ¿Quieres genuinamente confirmar la verdad a través de la palabra de Dios? ¿O quieres ganar un argumento para poder justificar tu forma de vivir sin importar la opinión de Dios? ¿O defiendes tu doctrina en base a lo que tus líderes religiosos han dicho o porque lo has visto en la Biblia? Son preguntas que tenemos que
sentarnos y dialogar con esa persona antes de envolvernos en cualquier debate si es que no estamos seguros de la intención de esta persona. Hay un comentario Sí. aquí, Luis, que es interesante. En 2 de Timoteo 2:23, hermano Carlos Jafet dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Excelente, excelente. Gracias por la aportación, hermano. Volvemos y repetimos, no es necesario crear contienda. Sí pueden haber debates calurosos, pero si siempre y cuando mantenemos la armonía entre las dos partes de encontrar la verdad bíblica de lo que estamos debatiendo, sigamos. Si hay contienda, marchen, retírense. Ese ejemplo lo vimos ya en el estudio bíblico de Hechos capítulo 15, cuando Pablo y Bernabé descendieron a Jerusalén para debatir el asunto de si era necesario que los gentiles se circuncidaran y siguieran la ley de Moisés. Eso fue un Debate. escenario de eso, donde había un debate para llegar a la verdad. Exacto. Y exactamente, y ese es el propósito. Y vamos a ver la importancia de los concilios, el concilio de Jerusalén, después concilios históricos que vamos a estar discutiendo más adelante. Okay. Recordemos siempre, hermano, el propósito del debate, el propósito de la apologética. Es para contender ardientemente por la fe, nuestra fe que está en el Evangelio de Cristo, no doctrinas de hombres. La apologética no se utiliza para discutir doctrinas secundarias o terciarias. Se lo podemos hacer de una forma, pero no apologéticamente, porque al fin y al cabo no hay verdad, nadie va a estar bien o mal. Por eso son secundarias, terciarias, son para doctrinas primarias, que al no defenderlas o torcerlas, caeríamos en la herejía. Pablo hace referencia a esto que acabo de mencionar, a cómo debemos tratar las doctrinas secundarias. Romanos 14:6. De hecho, Romanos 14, del 5 al 12, diría. Aquí yo creo que no sé si la cita que tengo es correcta. Yo tengo aquí Romanos 14, 5. No sé si esa es la que empieza. Uno hace diferencia entre día y día. Oh, eso tiene que ser en... un momentito. Sí, Sí, eso mismo. ¿Eso mismo? Entre día y día, otros juegos iguales. Esa es 5, ¿verdad? Sí. Ah, pues ok, eso sería Romanos 14, 5 al 12. Ok. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea que hay cosas, ¿verdad? En el cristianismo, hay comportamientos en el cristianismo que no comprendemos del todo, ¿verdad? No, como dice el pastor, hay gente que lo acusan de mundano, salte del mundo, pero esa persona no sabe. Si no sabe, no juzgue. Ahora, si tú claramente tienes evidencia de que la persona está cometiendo una herejía, un pecado, pues se puede señalar. Siempre con mansedumbre e irreverencia. Sí. Bien cuidado que estos versículos, si no me equivoco, son para los hermanos en la fe. Claro, definitivo. Sí, bien importante porque obviamente el no juzgar cuando uno ve a un impío cometiendo un pecado, la idea es que se convierta. Claro, claro. Sí, ya lo claro. No, sí. Sí, y lo que hacemos en el caso del pecador, lo que se habla es simplemente del Evangelio. Porque si fuésemos a juzgar pecado por pecado, ¿sabes? Sabrá Dios cuánto, ¿verdad?
Hablamos de forma general. O sea, eres un pecador, como yo lo fui y como lo sigo siendo, pero acepté a Cristo, somos salvos por gracia. El evangelio al pecado se le presenta de forma general, no se le puede adoctrinar, no se puede hacer apologética, porque si el mismo Espíritu Santo aún no lo ha convencido de pecado, ¿qué vamos a hacer nosotros? O sea, la apologética, y gracias por eso, Carlos, tiene más beneficio para el creyente mismo, ¿verdad? Se discuten doctrinas de fe, ¿verdad? Para poder vivir una vida piadosa lo mejor posible para agradar al Señor. Ok, ¿verdad? Y Pablo menciona, sí. Pero antes de que continúe, No. dijiste en un momento dado que la apologética se utiliza para defender doctrinas de fe primarias, Sí. no secundarias. No secundaria porque, Ok. sí. No, sí, Sí. sigue, por favor. ¿No querés decir nada sobre No, obviamente sí hace sentido, obviamente los versículos que leímos ahora. Lo que pasa, digo, mi única preocupación sería, por ejemplo, Sí. temas secundarios como el continuismo y el cesacionismo. Digo, yo entiendo que son temas secundarios, por ejemplo, pastor, si yo estoy erróneo. Sí, son secundarios. Exacto. No se utiliza apologética, simplemente se utilizan puntos de... no, puntos de vista hermenéutica, tal vez? Ok, está bien. Sí, recuerda que la apologética es para defender contundentemente esto es lo correcto, no hay tregua. Yo no puedo Ok. negociar esto. En aspectos secundarios, sí. No, sigue, es que quiero que no te olvides de eso. No me voy a olvidar de esa parte. Lo llevo en el corazón. Nosotros nunca te vamos a olvidar. Jamás. Aspecto secundario, Pablo es bien claro. Si lo quieres hacer, bien. Si no lo quieres hacer, bien. Que no hay nada sobre eso. Es como la Navidad. Exacto. O sea, literalmente, por la Biblia, no puedo obligarte a ti a celebrarla. O sea, yo no puedo hacer una apologética sobre la Navidad. ¿Sabes? ¿Sabes? Pero si... ¿Qué dije primero? Si no quieres celebrarla, no puedo obligarte a celebrar. Y si la celebras, no puedo convencerte de que no lo hagas. Porque bíblicamente eso no me afecta en nada. Esos son rudimentos del mundo. O sea, y como dice aquí, si lo hace, que sea para el Señor. Y si no lo hace, que sea también para el Señor. Claro. Ahora sí. Las defensas en asuntos de segundo orden y tercer orden son importantes, pero no son al nivel de las cosas primarias. Claro. No dejan de ser importante. Exacto. Por ejemplo, si uno tiene el ejemplo que preguntó Pablo, cesacionismo versus continuismo, es un aspecto secundario, una doctrina secundaria. Se puede discutir. Cada uno presenta sus defensas para justificar bíblicamente por qué yo creo esto. Ahora, cuando se llega al punto donde, como tú no crees lo mismo que yo, eres un hereje, No, exacto. ya eso está mal. Y yo he tenido conversaciones de esas donde mi postura es cesacionista. Yo soy cesacionista y tengo familia que son continuistas. No de esa razón para echarlo al hoyo y No, exacto. llevarlos al infierno. Si es mi familia y si hay algún hermano aquí que es continuista, pues está bien. ¿Entiendes? Lo único que no nos podemos señalar como herejes, porque uno sea continuista y el otro sea cesacionista. La herejía está directamente relacionada a una falta al evangelio. O sea, si tú no crees que Cristo vino encarnado, que murió por tus pecados, o que puedes alguna otra forma de ser salvo, que no sea a través de... O sea, cosas así. Ok. Así que lo que hacemos en la apologética es defender las doctrinas primarias del evangelio, aunque, ¿verdad?, no pudiera darse el caso en que podamos generar un ambiente saludable para discutir secundarias y terciarias. Está bien, no hay problema, pero no es para convencer a nadie. Ya es cuestión de conciencia, como dice Pablo. Cada cual esté convencido en su mente y hágalo para el Señor. Como mencioné, una doctrina primaria son el conjunto de enseñanzas que Jesús ha compartido que corresponden al Evangelio, no son flexibles, no pueden alterarse, de lo contrario caeríamos en una herejía, compartiríamos maldición. Por otro lado, en ocasiones Jesús le aclaraba su error doctrinal a este grupo de fariseos, ¿verdad? Hemos visto el ejemplo de cómo básicamente los ignoraba o los hacía quedar mal, pero algunas veces sí los corregía. A veces le decía la verdad y hacía una corrección que en su mayoría, si no todas, era para ayudar a los verdaderos creyentes para que puedan conducirse de la manera libre en el Evangelio,
para que puedan agradar a Dios. ¿Ok? ¿Verdad? Porque si los fariseos vienen está bien, lo hacen para tentar y qué sé yo, con una mala intención, con perverso, pero su declaración pudiera confundir a otro, pues mira, vamos a defenderlo. Vamos a esto para beneficio de aquel que está escuchando que verdaderamente es un creyente y ¿verdad? No pueda aprender. Un ejemplo. Vamos a ver. Mateo 15, 1 y 2. En este ejemplo, los fariseos cuestionan a Jesús y a sus discípulos sobre la tradición de los ancianos. ¿Perdón? Ah, el agua, gracias. Sí, estaba pensando ahorita en eso, qué bueno. Sí, déjame a ver si llego al final. En Mateo 15 se presenta un escenario en donde Jesús es cuestionado nuevamente sobre asuntos de tradiciones judías, tradiciones de los ancianos, como le llamaban. Y Jesús hizo algo importante. No voy a leerle primero. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Jesús sabía, ¿verdad?, las intenciones de ellos, pero sin embargo, este asunto en particular Jesús los corrige, diciendo que no es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Esto a su vez hizo limpio todos los alimentos. Eso es algo importante, en cuestión de... No me acuerdo exactamente el pasaje que Pablo dice que nadie lo juzgue en cuestión de comida. Jesús hizo limpio todos los alimentos, independientemente de la tradición judía. Y algo importante porque a pesar de que Jesús hizo limpio todos los alimentos, o sea que nadie puede juzgarnos ni condenarnos por lo que comamos, aún así esa tendencia continuaba, los judaizantes. De hecho, Pedro le tuvo un poquito de miedo a eso de estar comiendo lo que sea. Creo que es Colosenses 2. Colosenses 2. Por ahí, sí. Nadie os engañe, nadie os... Sí, por ahí yo creo que está. Dice aquí en Colosenses, yo creo que eso está en Colosenses. Sí. Bueno, yo encuentro un versículo que dice: todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildemente a culto o los ángeles, y entremetiéndose en lo que... Me gusta ese verso. Que hay muchos que se entrometen en lo que... Y me encanta ese versículo. Pero decía, pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no maneje, ni guste, ni aún toque, en conformidad de mandamientos y doctrina de hombre? Y dice también otras cosas en cuanto a comer. Sí, exacto. Aquí lo importante, la esencia de esto es la importancia que le dio Jesús a no poner una carga más alta de lo que realmente uno tiene que llevar como cristiano. Ya es suficiente con la cruz, ¿verdad? Que tenemos que cargar, negarnos a nosotros mismos, seguirlo a Él, es suficiente. En cuestión de los rudimentos del mundo, eso no permite que el cristiano realmente ande en libertad. Y eso trae una serie de repercusiones, que después podemos hablar sobre eso. Ok. Ok, ¿estamos bien hasta ahora, hermano? Ok. Ahora, los debates en la apologética. Vamos a otra sección. Vamos a imaginarnos que estamos en un debate de apologética. Y debemos de prestar suma atención a no cometer unos errores. Cualquiera, ¿verdad? Nadie está exento de un error. Pero sí conocemos las definiciones de esos errores, ¿verdad? Minimizamos la posibilidad de que lo cometamos.
Número 1, creo que esta es la base. No podemos tener ambigüedad en las definiciones en el debate. La ambigüedad. Casi siempre en la apologética se da porque hay una ambigüedad, de hecho, en una postura, en un concepto, en lo que sea. Y es lo primero que tenemos que corregir. Porque si yo me envuelvo en el debate con el pastor o con Carlos, quien sea, y estamos partiendo de premisas diferentes, no vamos a llegar a ninguna conclusión lógica. Así que antes de discutir un tema, ambas partes tienen que partir de la misma premisa en la definición de lo que se está defendiendo. ¿Okay? Si yo digo, voy a defender el concepto de la Trinidad, pues vamos a defenderlo partiendo de la premisa de que tú no me estás atacando porque piensas que yo pienso otra cosa de la Trinidad. O sea, primero hay que sentar las bases de la definición del concepto de la Trinidad. Por ejemplo, comenzar a defender el concepto de la Trinidad sin entender que para uno se refiere a un Dios de 3 cabezas y el otro que es un solo Dios que se manifiesta en 3 personas. Totalmente diferente. Pero si no sentamos esas definiciones primero, lo que vamos a hacer es un caos. Cuando yo he tenido discusiones con personas, hay veces que nunca llegamos a nada porque la persona no quiere tener una definición correcta. Yo pues no vamos para ningún lado. Hasta que tú o simplemente ni la dan. Sí, yo le digo, no, hasta que tú no veas que esto es la definición de este concepto que estamos discutiendo, no vamos a discutir más nada. Y me siguen tirando versículos, y yo digo, no los voy a discutir porque tú no sabes el concepto que estamos discutiendo. Cuando los dos estemos en la misma página, podemos partir de ahí. Claro, es como por ejemplo, la salvación por gracia, ok. Algunos dicen, ok, nosotros tenemos la garantía, la seguridad eterna, ok, seguridad de salvación. Entonces, la persona dice, tú eres los salvos siempre salvos. Y yo siempre le pregunto, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir con eso? Porque técnicamente es cierto, es cierto. Sí. Pero si tú partes de la premisa que eso es peca lo que tú quieres, como quieres salvo, pues estamos mal, porque eso no es lo que yo creo. ¿Ves? So, ahí está, ambigüedad de definiciones. Y ese es el punto que también está pasando en Facebook con el individuo Eso es sumamente común, por eso lo puse número 1, porque de ahí uno parte. Si de ahí no podemos arrancar, no vamos a ningún lado. Vamos a parar. Hermano, sí. Estaba leyendo yo un librito de los testigos de Jehová. Sí. Ellos dicen que Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Ellos están de acuerdo. Pero si son 3, nunca mencionó la tercera persona. Oh, ok. Yeah. Que nunca dijo, yo, el Padre y el Espíritu Santo uno somos. Sí. Entonces, pues, ellos dicen, ¿ven? Que no, la Trinidad no son 3, sí. son simplemente 2, pero... Pero yo dije, pero es que tiene que ver, tú tienes un apellido y casi nunca se menciona. No significa que no lo tenga. Exactamente. Interesante. Sí, eso lo vamos a definir aquí, que es un error común, una estrategia muy común de presentarte 2 o 3 verdades y llegar a una conclusión falsa. A mí me llaman Daniel, o si no, el que me conoce por García. Pero Rosa nunca me llama. Y en ningún momento dejaste de ser Daniel García. Exacto. Claro. Ok, estamos hablando de errores en la apologética. Ambigüedad, hay que corregirla. Número 2. La falsa conjunción. Santo. Okay. Más o menos como lo que dijo el hermano Daniel, de hecho, la falsa conjunción es mencionar premisas que son ciertas, pero que al unirlas todas llegan a una conclusión falsa. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues el hermano Daniel da el ejemplo de que ellos dicen que el Padre y el Hijo son uno solo,
bla, bla, todo bien chévere, todo es verdad. De momento, Dios no es una trinidad. Porque no se menciona esto, no se menciona lo otro. Primero te dan unos ejemplos que son ciertos, pero su conclusión sigue siendo errónea. Un ejemplo. Cristo fue sin manchas, sin pecado, por él somos salvos. Perfecto. Cristo nació de una mujer, no es Dios, es un hombre excepcional. ¿Ven cómo funciona la falsa conjunción? Es mezclar argumentos que son ciertos, pero llegan a una conclusión errada. Sí hace sentido hasta cierto punto, por eso es que lo utilizan. Cristo fue sin mancha, perfecto, sin pecado, perfecto, por eso somos salvos, perfecto. Cristo nació de una mujer, lo convierte en un hombre, sí. Si es hombre, no es Dios. Ok. ¿Ven cómo funciona la cosa? El ejemplo más sólido, asumo yo, que el ejemplo más sólido de falsa conjunción es la divinidad de María por la Iglesia Católica. Sí. El darle atributos divinos y que solamente Dios tiene a María en base a tomar unos versículos y tratar de exagerar la interpretación. Quizás pudiera ser un ejemplo de una falsa conjunción. No, exacto. De hecho, la falsa conjunción sería cierta si no se tomara en consideración a la Biblia como un todo. Nació un hombre, está bien. Pero si cogemos a la Biblia como un todo, la divinidad de Cristo es indiscutible. Pero es por eso, por utilizarlo como un todo. En el caso de María, pues pasa lo mismo. Utilizan unos versículos, ¿verdad?, que son una pequeña porción, pero cuando veamos el todo, de eso estaba hablando el pastor. Aquí con los muchachitos en Messenger. Sí. El que hicieron la pregunta de si es correcto que María es madre de Dios. Exacto. Que si Jesús es Dios, que es correcto, y ella es madre de Jesús, entonces los católicos dicen que ella es madre de Dios. Pero ahí lo que falta es que Cristo es que una persona con ¿qué? Dos naturalezas. Con dos naturalezas. Y eso es bien importante. Eso es otra cosa que dejan de lado. O vengan a Jesucristo como solo Dios o como solo hombre, y no es correcto ninguna de las dos. Ambas naturalezas están presentes, bíblicamente hablando. No sé si por ahí tengo ese ejemplo más en detalle. Si no, lo podemos traer para la parte 2. ¿Hasta qué hora es aquí? Son las 9:30. Tengo otras 9. Si quieres, puedes dejarlo para la próxima. Ok. Es una hora. ¿Es una hora? Sí, una hora. Ok, está bien. Bueno. Vamos a dejar. Termina la idea ahí. Sí, con eso terminamos. Terminamos esta parte. Esta parte, que no he terminado ni la primera parte. Eso sería, vamos por la 1.5 el próximo jueves, si Dios permite. Porque la segunda parte realmente tiene que ver con la descripción de los concilios históricos. Después del de Jerusalén, concilio de Nicea y otros concilios, para poder apreciar más debates, ¿verdad? De forma concreta. Y luego un ejercicio de nosotros mismos vamos a defender nuestras posturas de lo que creemos. Creo que es necesario. Yo le llamo eso pulir la espada, pastor. Exacto. Pulir la espada. Creemos algo, vamos a defenderlo aquí entre nosotros. Bueno, que el Señor les bendiga. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias por esta oportunidad donde hemos podido aprender, hemos podido comprender la importancia de lo que es el estudio de tu palabra, la importancia de defender la fe de una forma saludable, una forma lógica, razón de fe. Señor, te pido que esto que hemos aprendido lo vamos a atesorar en nuestros corazones, que lo podamos filtrar constantemente por la luz de tu palabra y que seamos practicantes de esto, Señor, para tu gloria y edificación de tu cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, amén.